Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Asiento. Queridos hermanos en Cristo nuestro Salvador, hoy la Iglesia celebra a estas dos figuras a las que los santos padres le llaman columnas de la Iglesia. Esto no es solamente de los santos padres, sino viene de la misma Sagrada Escritura. Ya la Escritura nos habla de que en el cielo la Iglesia de Dios está fundada en 12 columnas. Pero a los apóstoles Pedro y Pablo le llamamos columnas porque son, de alguna manera, los apóstoles más emblemáticos. Si bien la Iglesia siempre honra a todos los apóstoles, a San Andrés, a Santiago el Mayor, a Santiago el Menor, a Felipe, a Bartolomé, etc., sin embargo, estos se aparecen como las figuras más emblemáticas porque tenemos muchos textos que nos hablan de ellos. Los evangelios varias veces nos hablan de San Pedro y también los Hechos de los Apóstoles. San Pablo habla por él mismo cuando nos entrega sus cartas. San Pedro también tiene sus cartas, por supuesto, pero San Pablo nos habla de él mismo, de su predicación, de su personalidad en sus cartas. Pero también los Hechos de los Apóstoles nos hablan de la conversión de San Pablo y de la vida de San Pablo. Entonces ellos se convierten como en protagonistas de la predicación del Evangelio. Si bien todos los apóstoles, los 12, porque hay que pensar también que el apóstol Judas el Iscariote se mató, pero San Pedro toma la batuta, ¿no? Ya ahí se ve mucho acerca de su prioridad entre los apóstoles, su prerrogativa de ser el primero, de ser aquel que ha recibido el poder de las llaves principalmente, el que va a convocar a la Iglesia para que se dé un sucesor entre los apóstoles, para que nuevamente sigan siendo 12, y entonces eligen a Matías. Y así entonces, pero por más que digamos que están todos los otros apóstoles, está estas dos figuras que son figuras predominantes. Vamos a escuchar en el prefacio de la misa de hoy: Pedro fundó la Iglesia con el resto de Israel. Pablo atrajo a los gentiles al seno de la Iglesia, ¿no? Ambos, por caminos diversos, van fundando esta Iglesia, y ciertamente la Iglesia latina, que está fundada en Roma, tiene como santos fundadores a los apóstoles Pedro y Pablo. Ahora bien, son dos caminos distintos, dice el prefacio, y esto se ve claramente. Pedro era pescador, Pablo era fariseo. Pedro era un hombre muy pragmático, Pablo era un hombre de mucha especulación. Había analizado muchísimo la vida del pueblo de Israel, era un estudioso de las cosas del pueblo de Israel. Pedro era un hombre pobre que trabajaba como pescador en Cafarnaúm, aunque él era de Betsaida, un poco más al norte. Era hijo de un hombre llamado Juan, al cual desconocemos, solamente sabemos porque Jesús le dijo así, lo que hemos escuchado ahora: tú, Simón, hijo de Jonás o de Juan, ¿no? Entonces sabíamos que Juan es su padre, que su hermano era Andrés, porque el Evangelio de San Juan nos dice que Andrés llamó a su hermano llamado Simón, y Jesús le dijo: tú te llamarás Cefas. Este hombre llamado Simón, al cual Jesucristo le cambia el nombre, pero era un hombre sencillo, pescador, trabajaba en su barca. Cristo le pidió su barca prestada para predicar el Evangelio. Allí pudo constatar él, en esas instancias, en Cafarnaúm y a las orillas del lago de Tiberíades, muchos milagros que hizo Jesucristo. San Pablo, por el contrario, no lo conoció a Jesucristo en su tiempo, en su vida de predicador.
ni tampoco estuvo en la pasión de Jesucristo, sino que conoció al Señor cuando Cristo mismo se le presentó a camino a Damasco. Pero dos caminos diversos, dos caminos distintos. Uno es el camino del hombre sencillo que conoce a Dios, pero que tiene una gran capacidad de liderazgo, y por eso es que Cristo también, no por esa capacidad, sino porque Dios en él va formando un corazón de pastor para que después guiara a la iglesia. Pero San Pablo, que por otro lado también Dios lo fue formando en el conocimiento de la Escritura, en escudriñar las Escrituras, en la vida de una rectitud farisaica, para que conociera cómo era la religión judía, y después cuando Cristo llega a su corazón, cómo él descubre, ¿no?, que de la religión del Antiguo Testamento devenía propiamente, ¿no?, porque él se entiende un judío que se realiza en su esplendor con la llegada de Jesucristo, porque la religión judía esperaba al Mesías, ¿no?, y entonces se convierte en un predicador audaz. Ambos van a predicar el Evangelio, pero hay algo que los une. Si ustedes han prestado atención, en las lecturas, primera y segunda que hemos leído, se ven dos cosas. Ambos son apresados, ambos son perseguidos, y ambos dicen casi la misma frase. San Pedro, eso está contado en los Hechos de los Apóstoles, lo que hemos escuchado en la primera lectura. San Pedro estaba, en Jerusalén, y fue capturado por Herodes. Herodes, por congraciarse con el pueblo judío, sabiendo de que San Pedro tenía prerrogativas y primacía en la iglesia, que era el que predicaba, que era el que convocaba, que es el que preside el Concilio de Jerusalén. Sus palabras, aunque está también Santiago el Menor, pero sus palabras son sumamente importantes en el Concilio de Jerusalén. Bueno, sabiendo que Pedro era una figura preponderante en la iglesia, por encima inclusive de los otros apóstoles, lo hace capturar y lo tienen preso. Y mientras estaba preso, dice, la iglesia oraba por Pedro. Y ahí se da entonces el milagro del ángel que se le aparece y que lo hace escapar a Pedro de la cárcel. Y Pedro dice, el Señor me ha librado, ¿no?, de las manos de Herodes, ¿no?, del poder y las manos de Herodes. San Pablo, hablando de sí, ¿no?, en la carta que hemos escuchado, que es la carta a Timoteo, una de las cartas pastorales, le dice a Timoteo, el Señor me librará de las garras del león. O sea que es casi la misma frase, y habla de las persecuciones que viven a consecuencia del Evangelio. Por caminos diversos, ven lo que dice el prefacio, por caminos diversos, pero ambos tienen cosas muy en común. Primero, la predicación del Evangelio, que para ellos no es una opción, no es un hobby, no es una cosa de atracción, sino para ellos es una obligación. San Pablo dice, ay de mí si no anunciase el Evangelio, ay de mí. Para mí el Evangelio es una obligación y yo he de predicar a tiempo y a destiempo, dice San Pablo. Entonces en esto se ve claramente que en estos dos apóstoles la predicación, o sea, qué cosa, si bien tienen caminos diversos, vocaciones diversas, a un mismo apostolado, sin embargo, ¿qué cosa los unifica? La predicación del Evangelio, el ir a predicar el Evangelio, la santificación de los fieles, ambos por caminos diversos, se ven en los Hechos de los Apóstoles. Pedro ordena 7 diáconos y después se entiende que ordena presbíteros. San Pablo se ve que tiene esos que ha ordenado él, Timoteo, Tito, son presbíteros y obispos que han sido ordenados por San Pablo. Entonces, por caminos diversos, pero los dos van caminando en la configuración de la misma iglesia, de lo mismo que realiza Jesucristo. San Pedro escuchó de Jesucristo las palabras, tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo. Y él en la iglesia, cuando va a estar ya viejito en la iglesia de Roma, va a celebrar la Santa Misa y vamos a recoger la tradición latina. Por eso es que en la consagración, que vamos a hacer ahora del canon romano, dice, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, en distinta tradición de las otras tradiciones o de las otras liturgias que, digamos, en donde se han fundado por otros apóstoles, en donde no dice tomó este cáliz glorioso, porque se entiende por tradición que San Pedro celebraba la misa con el mismo cáliz de Jesucristo. Y entonces, por caminos diversos, San Pablo también termina en Roma, preso, porque había apelado al César, también lo pusieron preso a San Pablo en Jerusalén, y San Pablo apela al César y por eso es que lo andan paseando después de ciudad en ciudad hasta que llega a Roma y al parecer quedó absuelto
aunque cuando vino la persecución de Nerón, como nos cuenta la tradición, allí murieron más o menos alrededor del año 67 ambos apóstoles, uno crucificado boca abajo y otro fue decapitado, ¿no? Ambos están enterrados en la ciudad de Roma. Hace poco tiempo el Papa Francisco sacó, ¿no?, las reliquias de San Pedro que estaban en el Vaticano, y en el tiempo de Pablo VI, cuando se hicieron excavaciones, se encontraron las reliquias del apóstol San Pablo, los exósibus, o sea, los huesos de San Pablo, en la Basílica de San Pablo Extramuros. Ambos están en Roma, fundadores de la Iglesia Latina, de la Iglesia Romana, de la cual nosotros somos hijos. Ahora bien, algunos detalles que me parecen importantes decir, ¿no? El Evangelio, una de las tantas cosas que tiene, no es como los libros, ¿no?, como esos libros épicos que nos hablan de Aquiles, por ejemplo, que tenía poderes sobrehumanos, ¿no?, o libros de cuentos fantasiosos. Si el Evangelio nos muestra una cosa clara, es que San Pedro, también San Pablo y los otros apóstoles son hombres que, por un lado, tienen muchísima debilidad, son hombres muy defectuosos, que cometen pecados, envidia, celos, negación, en el caso de Pedro. Son hombres que, por otro lado, reciben la gracia de Dios y la acogen y hablan de lo que el Espíritu Santo les inspira. Cuando San Pedro, por ejemplo, en esta carta, en este evangelio que hemos escuchado, le dice a Jesucristo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y Jesucristo le dice: eso te lo ha revelado el Espíritu Santo, no la carne ni la sangre. Hablan ellos porque el Espíritu Santo también les muestra, les envía sus luces y sus mociones. San Pablo, en su predicación, cuando por ejemplo predica en Atenas, hace una predicación preciosa, exquisita predicación a los paganos. He recorrido la ciudad, miren la captatio benevolente que hace para descubrirle, digamos, para llamar la atención de los paganos que lo escuchaban. He paseado por su ciudad y me he dado cuenta que ustedes tienen muchos dioses, pero hay un lugar, una urna para el Dios desconocido. Pues vengo a hablarles de ese Dios desconocido. Preciosa captatio, ¿no? Y con una luz impresionante, venida del Espíritu Santo, predica, ¿no? Y es cierto que hay hombres que acogen y hay hombres que no acogen el Evangelio, hay hombres que reciben con docilidad porque el Espíritu Santo hace en ellos nido y ellos aceptan al Espíritu Santo, y evidentemente hay hombres que rechazan continuamente el Espíritu Santo, ¿no? Pero entonces, por caminos diversos. Bueno, yo quiero aclarar algunas cosas y quiero referirme principalmente a San Pedro, no muy grandemente porque ya hemos hablado bastante. San Pedro, decíamos, es un hombre que tiene debilidades y cosas realmente grandiosas. Hay un autor, un sacerdote, doctor de teología, que escribe un libro acerca de los apóstoles, le llama Los 12 Apóstoles. Se llama, si mal no estoy, Fernando Cases, en español. Este cuenta la historia de los apóstoles, lo que nos va narrando la Biblia y ciertas cosas de la tradición. Y cuando llega a la vida de San Pedro, dice: si alguien hoy día hubiera convocado, ¿no?, a gente para ser primado de la iglesia, según los estudios de mercadeo, según las características y el currículum vitae de las personas, a Pedro no lo hubieran elegido jamás. Porque, primero, no tenía experiencia en el rubro, no tenía ciencia. Ustedes saben que San Pablo podría tal vez haber sido elegido porque era teólogo. Él conocía la Sagrada Escritura, había estudiado en la escuela de Gamaliel, ese gran fariseo que enseñaba en Jerusalén. Pero San Pedro no, era pescador. Los pescadores son hombres principalmente pragmáticos, no andan con muchas ideas. Ellos van a la pesca y van mirando el mar, en este caso el lago de Tiberíades, para ver si es que pueden encontrar un banco de peces para poder tirar la red. Y son hombres que trabajan de noche generalmente porque los peces salen principalmente en la noche, duermen en la madrugada o duermen de día y están siempre mirando cómo está el mar. No vaya a ser que les llegue una tempestad, como tantas veces nos cuenta el Evangelio que les llegó tempestades mientras andaban en la noche. Y es un hombre que está pendiente de sus redes para que no se le rompan, y está pendiente del mar, y está pendiente de su trabajo. Él a lo suyo. No es un hombre idealista, de grandes análisis teóricos. No es un Platón, por ejemplo, que hace una estructura de la sociedad y de la política y descubre los modelos políticos que tiene que haber. No es un hombre así. Es un hombre muy sencillo, es un hombre sin letras, es un hombre posiblemente muy tímido
y muy apartado de la oratoria. Cuando Jesucristo los convoca, no se dice que ellos eran antes grandes narradores o que eran, por ejemplo, predicadores anteriores a Jesucristo. Ellos, por el contrario, algunos dicen que, por el caso del Evangelio de San Juan, que San Pedro tiene que haber sido discípulo de Juan como Andrés. Andrés, el hermano de San Pedro, sí que era discípulo de Juan, porque dice el texto del Evangelio que San Andrés y San Juan, el evangelista, fueron a acercarse a Jesucristo cuando ellos eran antes discípulos de Juan el Bautista. Entonces posiblemente también Pedro era discípulo de Juan, pero no de los discípulos que están pues pegados todo el tiempo con el profeta, sino iban, lo visitaban, después volvían a su trabajo. Era gente que se acercaba un poco a este asunto, y por eso es que cuando llega la noticia de Jesucristo, cuando Juan lo señala a Jesucristo, se acercan a Cristo. Pero Pedro no es un hombre de grandes oratorias. Pedro participa con los apóstoles del primer milagro de Jesucristo en las bodas de Caná, y allí empieza Pedro a reflexionar, porque era un hombre impetuoso, pero no era irreflexivo. Eso es clarísimo. Cuando Pedro responde a Jesucristo, sus respuestas no son irreflexivas. Algunas veces sí son impetuosas, pero no son irreflexivas. Por ejemplo, ¿no? Cuando Jesucristo le dice, navega mar adentro y echa las redes, y Pedro descubre que después de haber bregado toda la noche y no haber conseguido peces, de repente Cristo les dice, navega mar adentro y echa las redes, y cayó tal cantidad de peces que en su pragmatismo, él se da cuenta que jamás podría existir tal cantidad de peces juntos, porque él, durante toda su experiencia de pescador, nunca ha tenido una experiencia así. Se da cuenta que es un milagro. Tal vez alguien, un turista, alguien que no es pescador, hubiera visto la cantidad de peces, uy, qué suerte que tuvieron, pero San Pedro, que era pescador y que se dedicaba a eso, con su padre Juan, con su hermano Andrés, se dieron cuenta que esto era imposible, esto era un milagro. Llamaron a los de la otra embarcación, y los de la otra embarcación agarraron también la red y la trajeron hacia la orilla, y se hundían, dice, las embarcaciones. Y entonces San Pedro, ¿ven?, no irreflexivamente, tal vez impetuosamente, pero no irreflexivamente, se arrodilla, se postra ante Jesús y le dice, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Esa frase evidentemente no hay que entenderla como que Pedro se quería alejar de Cristo, sino se llenó Pedro de estupor, reflexionó sobre lo que había sucedido y se da cuenta que era un milagro y que quien estaba allí no era cualquier hombre, era el Mesías, era el Hijo de Dios. O lo que hemos escuchado en este texto cuando Jesús preguntaba, ¿quién dice la gente que soy yo en esta ciudad, en Cesarea de Filipo, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan, los apóstoles respondían, uno dice que Juan, otro Elías, otro Jeremías u otro de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y San Pedro, tal vez intempestivo, pero no irreflexivo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Una frase que, digamos, viene por la reflexión y evidentemente viene de la luz del Espíritu Santo. Por eso es que Jesucristo ha ido formando a Pedro en esos 3 años de seminario, digámoslo así, ha ido formándolo a Pedro de a poquito, ha ido introduciéndolo en su misterio. Pedro se convierte en una persona orante, en una persona que empieza a discernir las cosas de Dios. No deja de ser el Pedro que era, no deja de ser el Simón, el hijo de Juan, ¿no? El pescador, el impetuoso, el tal vez entusiasta, porque era muy entusiasta San Pedro. Cuando Jesucristo ve que mucha gente se le abandonaba, se le apartaba después de la predicación del sermón eucarístico, ¿no?, del pan de vida, le dice a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Y San Pedro salta, ¿no? Por eso es figura, él tiene una prerrogativa. Tenía evidentemente de manera primordial, de manera personal, tenía esa actitud de ser un líder, por supuesto, pero sus palabras son muy reflexivas. Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces Cristo los va formando, va viendo, claro, las características de su personalidad van siendo una ocasión, pero no el motivo. El motivo es Cristo. O sea, como les decía, nadie que pudiese haber visto a San Pedro, el pescador, o sea, a Simón, el pescador, pudiese haber dicho que él podría haber sido el primer papa, el líder de la iglesia, el primero que predicaba después de Pentecostés, ¿no? Por ejemplo, porque eso dice de los Hechos de los Apóstoles. Apenas llegó Pentecostés, ¿quién predica? Pedro. Y una predicación también excelente, ¿no?, de este hombre que es pescador solamente, una predicación propia de un rabino, hablando de los padres de Israel, cómo
cómo los padres de Israel estuvieron en la esperanza de la llegada de Jesucristo, hasta que llegó Jesucristo, a quienes vosotros, y con toda la valentía, a quienes vosotros habéis matado, pues Dios lo ha resucitado de entre los muertos, y testigos somos nosotros de su resurrección, y allí se bautizaron 5.000. ¿Se dan cuenta? Ese es San Pedro. Entonces, esa es la vida de San Pedro, por supuesto, con sus debilidades, porque como les decía antes, la Escritura no va a camuflar, no va a encubrir a los apóstoles lo que son, cuenta lo que son. Por eso es que es un escrito tan divino la Sagrada Escritura, porque los hombres no hablaríamos así. Imagínense si ustedes o yo, que soy muy devoto de San Pedro, hablaría de San Pedro. Pues hablo siempre de las glorias de San Pedro, no hablaría sus derrotas. Y trataría a San Pedro como un, qué sé yo, como un nuevo Perseo, como un nuevo Aquiles, ¿me entienden? Pero la Escritura no es así. Habla de San Pedro tal cual era, tal cual somos nosotros, hombres y mujeres que tenemos nuestros aciertos, nuestras virtudes, nuestras buenas aptitudes que vienen del Espíritu Santo, pero también nuestras debilidades y nuestras miserias. Y por eso es que en la última cena, ¿no?, cuando Cristo lo ve a Pedro, y lo ve a Pedro impetuoso, ¿no? Señor, voy a dar la vida por ti, y ve eso que todavía hay en San Pedro, ese amor propio, ¿no?, ese orgullo personal que lo ha ido acompañando, ese no haber aprendido que Cristo debía de padecer y que él tenía que configurarse a la voluntad de Cristo y no sacarlo a Cristo de la voluntad de Dios, y no aprendía porque se lo dijo una vez y les dice Jesucristo: os aseguro que el Hijo del Hombre va a ser tomado preso por mano de los ancianos y lo van a crucificar. Señor, que eso no pase contigo. No digas esas cosas, Señor. Y Jesucristo: aléjate de mí, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios, son los de los hombres. Y entonces, al darse cuenta Cristo de esto, y al darse cuenta además de que como a todo cristiano el demonio quiere hundir, quiere destruir, quiere apartar, le dice: Simón, el demonio quiere cribarte, o sea, quiere zarandearte. La palabra cribar es cuando uno va cerniendo la arena o la harina, zarandea a la persona, ¿no?, para que caiga lo más, el polvillo, y quede lo más pedroso. Pues así el demonio quiere zarandearte, eso que le dijo Jesucristo. El demonio quiere destruirte, quiere zarandearte, quiere romperte el suelo, ¿no? Quiere sacudirte el suelo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Tú, miren qué palabra de Jesús, qué profecía de Jesús. Tú, cuando vuelvas, convierte a tus hermanos, confirma a tus hermanos, que es justamente el oficio de los papas, confirmar en la fe a los hermanos, hacerles ver la lucecita de la fe, mostrarles ese caminito que viene de Jesús, que es mostrarles a Cristo, su palabra, su doctrina, su moral. Y ese es el oficio de los papas. Y por eso es que en la Iglesia tantos papas se han santificado, santificando a la Iglesia, iluminando a la Iglesia, confirmando en la fe, enseñando la sana doctrina, apartándonos de las herejías. Y entonces después, cuando Jesús resucita, se acerca a San Pedro, lo aparta de los apóstoles y le dice: Pedro, ¿me amas más que a estos? Cómo Jesucristo le encara a San Pedro el pecado con amor. Porque, como le dijo también Jesucristo cuando hablaba de la mujer pecadora, porque mucho amó, mucho se le perdonó. Pues ese es San Pedro, ¿no? Y eso es justamente lo que nosotros valoramos, la santidad que viene de Dios y que se da en las almas. Y en este caso se dio en el alma de San Pedro. Por otro lado, los comentarios de los padres de la Iglesia, por ejemplo, de los padres apostólicos, San Clemente Romano, cuando habla de San Pedro y los trata de hombres tan sufridos, o San Juan Crisóstomo, que en su comentario de la carta a los Filipenses dice: hombres tan sufridos como ellos. Ciertamente el Evangelio fue para ellos obligación y fue carga y sufrimiento, pero también es gloria para la eternidad y es amor a Jesucristo. Y San Pablo continuamente tiene eso en el corazón, por eso le dice también a Timoteo: estoy llegando al final de mi tiempo, estoy llegando al final. Y mi momento se acerca, es apremiante. Por eso he combatido bien mi combate, he mantenido la fe. Ahora me espera la corona de gloria. ¿Ven? Para ellos el Evangelio es también motivo de sufrimiento,
porque tienen que ponerse en contra a los grandes de este mundo, a los que piensan distinto, a los que piensan según el mundo, según el espíritu de Lucifer, y tienen que insertar el Evangelio y exorcizar lo demoníaco de esta sociedad. Y entonces eso para ellos es motivo de persecución, es motivo de lucha, es motivo continuo de contradicción, porque Cristo había sido profetizado que era el que era punto de contradicción, ¿no? El que era centro de contradicción, bandera discutida. Por eso el Evangelio de Jesucristo es así, y quien asume el Evangelio tiene que estarse dispuesto a ser también bandera discutida, a ser punto de contradicción. Así entonces San Pedro se encamina a Jesucristo con sus virtudes que va adquiriendo, con sus buenas disposiciones, con las luces del Espíritu Santo, pero también en su debilidad. Y así vamos también nosotros caminando a la vida eterna, con nuestras virtudes, con nuestras cosas buenas, pero también vamos arrastrando nuestras debilidades. Y Cristo, que es nuestro Señor, también nos dice lo mismo que San Pedro: el demonio quiere zarandearte, pero yo he rogado por ti. Y Él ruega por nosotros, para que como San Pedro, como San Pablo, como los apóstoles, como los primeros cristianos y como todos los santos y santas de la Iglesia, perseveremos, caminemos, nos encumbremos a los altos momentos de vida espiritual, a los altos estadios de la vida espiritual. Que la Santísima Virgen María nos conceda hoy entonces regocijarnos y alegrarnos en la fiesta de San Pedro y San Pablo, que nos demos cuenta que personas como nosotros, sencillos, sin tal vez mucha inteligencia. Otro elemento que decía este autor: no era el más inteligente de los apóstoles, no era el más audaz de los apóstoles, pero ciertamente Cristo lo eligió y Cristo hizo un gran trabajo con San Pedro. Le salió muy bien la obra que fundó en San Pedro. Y eso también le debemos de pedir nosotros a Él, a nuestro Señor Jesucristo, que termine la obra que empezó en nosotros, que la termine culminándola, es decir, que la termine perfeccionándola, que nosotros no seamos negligentes e impidamos la obra que Dios empezó en nosotros, que así como toda la Iglesia camina hacia el cielo, movida tal vez por las distintas marejadas que este mundo le da, que este mundo le procura, y que sin embargo hacen que la barca no se hunda. Cristo nuestro Señor hace que la barca no se hunda, que eso haga también en nosotros, que genere en nosotros seguridad, confianza en el Señor, y que nos dé la gracia de continuamente, viendo a los apóstoles, ver también nuestras almas y ver cómo Cristo pudo hacer grandísimas cosas en almas tan sencillas, en almas tan parecidas a las nuestras. Que la Virgen María, la Madre de Dios, y que los grandes apóstoles Pedro y Pablo nos hagan también a nosotros almas magnánimas, que entreguemos todo por el servicio del Evangelio y que trabajemos con seriedad en nuestra vida espiritual. Pedimos estas gracias para todos nosotros y pedimos la gracia por la Iglesia, principalmente por la Iglesia que sufre, por la Iglesia que es fiel a Jesucristo y se mantiene firme en las persecuciones y dificultades.